donde el hombre y la naturaleza interactúa. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un elemento que aquí curiosamente se desaparece: estudio de impacto ambiental. Hasta hace poco era estudio de impacto ambiental y social. Ahora ya desapareció. ¿Y por qué era estudio de impacto ambiental y social? En una se exigía la responsabilidad ambiental de las empresas y la otra se exigía la responsabilidad social de las empresas. Ahora no existe, no aparece, no está. ¿Qué estamos buscando? Yo sé que es importante acelerar los procesos, yo sé que es importante evitar la burocracia y todo ese entrampe de corrupción que lamentablemente a veces existe en los estudios de impacto ambiental y en otro tipo de trámites, pero sin embargo también es importante perfilar la calidad de los estudios de impacto ambiental. Y para hacer un buen estudio de impacto ambiental tiene que haber una buena línea de base. Porque ¿qué es un estudio de impacto ambiental? Determinas la línea de base y ves cómo es que un proyecto X tiene un efecto sobre el ambiente en concreto. ¿Qué impactos tiene sobre ese ambiente en concreto? Y se plantean las medidas mitigadoras en ese estudio de impacto ambiental. Entonces, por eso es sumamente serio lo que implica hacer un estudio de base. Y en términos sociales, ¿la presencia de un proyecto tiene implicancias o impacto social o no? Y entonces es importante que haya un estudio de impacto también social. Y eso era parte de lo que se exigía hasta hace poco. Ahora simplemente desaparece. ¿Y qué implicaba la parte social? De que la empresa haga su plan de relaciones comunitarias adecuada y empiece a asumir su responsabilidad. Pero aquí estamos yendo al revés. Aquí estamos retrocediendo en niveles de exigibilidad en términos de la calidad de lo que debe implicar un estudio de impacto ambiental y la calidad que debe implicar una línea de base. Ahora, las líneas de base se establecen de acuerdo a ciertas variables. No todos los proyectos tienen las mismas variables y no se puede estar utilizando la misma base para diferentes tipos de proyectos, es un absurdo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que hay que hacer que la cosa se acelere, sea mucho más rápido, pero hay que tener mucho cuidado con los errores que pueden tener implicancias ambientales e implicancias sociales que pueden conllevar hasta conflictos dentro de los territorios de la cual queremos que no lo existan. Entonces, ese es un tema que yo creo que tiene que trabajarse. Y además hay que buscarle. Continúe, congresista. Hay que buscarle coherencia entre lo que se plantea en términos de proyecto y lo que se plantea en términos de presupuesto. El presupuesto que ha llegado del MEF, el mismo que hace llegar aquí al Congreso este proyecto, dentro de los organismos reguladores es el que menos presupuesto tiene. Frente a Ocinermin, que tiene 328 millones, el SENACE tiene 16.7, presupuesto 2015. O sea, ¿cómo vamos a mejorar la calidad, la eficiencia y con una organización totalmente debilitada? Con un Ministerio del Ambiente que le quitamos cada vez más. ¿Existe el Ministerio del Ambiente? Es una pregunta que quizás todos debamos hacerlo. ¿Existe en realidad o si no solamente está existiendo para que organice la COF? Aquí tenemos que manejar eso con sumo cuidado. Y los otros, la consulta previa que tanto la hemos peleado, eso no existe, se desaparece, ya no hay. Ya no hay el elemento que se pueda dilucidar con las comunidades campesinas y buscar el entendimiento entre la propuesta minera y la propuesta agraria. ¿O es que no queremos dicho entendimiento y queremos simplemente la imposición de una forma de entender ambiente, de una forma de entender economía? El otro tema que es sumamente peligroso y creo que hay que seguir analizando con mucha responsabilidad es el asunto de las servidumbres. Las servidumbres frente a tierras seriazas. ¿Estará totalmente formalizada la propiedad de las comunidades campesinas, andinas y amazónicas? ¿O peligrosamente pueden estar afectándose esas tierras de las comunidades andinas y amazónicas? Para ahí no hay permisología, para ahí no hay tramitología para los comuneros.
ahí sí se atrasan los términos de propiedad de los comuneros. Tiempo adicional, congresista. Entonces creo que ese es un tema que también hay que tener mucho cuidado porque podemos estar generando una situación de conflicto que puede atrasar mucho más a los proyectos mineros. Hay que manejar esto con suma responsabilidad. Una interrupción me está pidiendo la congresista. Congresista Mendoza. Presidenta, precisamente respecto a lo que está mencionando el congresista Juan Pari, estamos muy afanosos tratando de allanar el camino a las inversiones, a destrabar totalmente de todas las normas que puedan dificultar sus inversiones, pero no nos preocupamos por allanar el camino a la titulación de las comunidades. Y más bien como Estado peruano hemos permitido que alguien como Edwin Chota, líder ayánica de la comunidad Alto Tamaya Sahueto en Ucayali, haya tenido que luchar durante 11 años, tocando la puerta de todas las entidades del Estado para lograr titular su comunidad, para poder luchar contra la tala ilegal, para poder votar a los madereros ilegales que invadían su territorio, Presidenta. 11 años y el Estado peruano no le destrabó su proceso de titulación. Tuvo que esperar a que terminara muerto, asesinado por esos madereros ilegales para recién preocuparse por el tema, Presidenta. Y hasta el día de hoy su comunidad no está titulada, Presidenta. Así que para los pueblos indígenas también habría que empezar a hablar de la tramitología, de la permisología que traba su seguridad jurídica, que... Continúe, congresista Pari. El otro tema que también hay que tener mucho cuidado, bueno, está bien, queremos a veces juntar y hacer rápidas las cosas, me parece que ese entusiasmo es bueno, pero hay que medir el entusiasmo considerando los riesgos. Hay que ver el orden de los procesos, la prelación, dicen los abogados. Una cosa es el permiso del agua, el permiso de modificación de cauces, que puede tener efectos e impactos en otro tipo de permisos. O sea, ese orden es importante, no puede ser un asunto acumulativo así como se le antoje a un funcionario o a un burócrata. La realidad y la vida tiene un orden, una secuencia, una relación de causalidad de uno a otra posibilidad de impacto. Esto hay que tener mucho cuidado porque podemos estar entrampándonos por una ley y después podemos estar entrampados en un conflicto social y en un conflicto ambiental que no queremos para el país. Y así por apurarnos irresponsablemente podemos estar llevándonos a serios problemas con las poblaciones locales. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si no simplemente estaríamos peor, empantanándonos. Para que culmine. Uno de los temas que tiene que tratarse es cómo es que mejoramos los estándares, cómo mejoramos la calidad de esos estudios de base, cómo mejoramos la calidad de los estudios de impacto ambiental, si realmente están mitigando o no mitigan, si realmente y se ve el impacto de la presencia minera en forma positiva, porque eso es lo que queremos. Porque si solamente se ve como una forma negativa, obviamente empiezan los conflictos y empiezan a surgir las opciones antimineras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí la cosa porque simplemente queremos apurar y queremos dar un discurso de que hay que elevarse todas las trabas burocráticas y sin embargo no estamos teniendo cuidado de manejar muy bien los estándares, no estamos manejando y mejorando los protocolos que debe existir tanto en las líneas de base y los protocolos que tienen que existir tanto en los estudios de impacto ambiental y lo que son los estudios y la línea de base de términos sociales que conllevan a que las empresas tengan su programa o su plan de relaciones comunitarias. Aquí simplemente eso no existe, no está. Entonces yo creo